sentido de pertenencia que como hijos de Dios tenemos, nos fomenta también el ser parte de una familia o de una comunidad espiritual. Mire, aquí hay muchos hermanos y seguramente casi todos se han de conocer, ¿verdad? Pero ya no son parte de solamente de su propia familia. Ahora el hermano que tiene al lado o atrás o adelante de usted ya es parte de su familia y lo considera como tal. Entonces eso es lo más grande. Ahí usted se va a sentir apoyado, que en alguna situación de aflicción puede decir usted, yo voy a acudir a mi hermano porque yo sé que él me va a apoyar en esto, ¿verdad? Y en cualquier otra cosa que se le dé. Entonces vamos a introducirnos en Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, cuando hablamos de un más alto concepto de sí, dice que esa palabra en griego quiere decir uperfroneo, que significa un pensamiento extremadamente alto de sí mismo. Entonces, hay gente que se estima muchísimo más, ¿verdad? Es que y se siente superior a los demás, se estima demasiado. Pero eso es vanidad, hermano. Muchas veces eso nos puede llevar a la arrogancia. Nos podemos sentir excesivamente orgullosos por lo que quizá sabemos, por lo que tenemos o por lo que consideramos a nosotros mismos. Y entonces hablamos acerca de la identidad que estas personas no la han adquirido completamente porque su concepto es erróneo y no de acuerdo a la fe en Cristo Jesús. Porque dice, sino que piense de sí con templanza, con buen juicio. Es decir, que tengamos una mente correcta, amado hermano, que tenemos que ser sobrios, tener un pensamiento claro, cabal, ¿verdad? Y a veces el pastor lo predicaba anterior a mí, por eso dije, bueno, voy a continuar, ¿verdad? No con lo que él estaba predicando, pero de alguna manera a veces por la misma falta de identidad que tenemos, no consideramos quiénes somos, ¿verdad? Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado dones, pero no los desarrolla porque no tiene la identidad como hijo de Dios. Y fíjese que en ese mismo versículo que le leí en la Biblia Arcas Fernández dice, mire, la tarea que Dios ha confiado en su bondad, me autoriza también a advertir a todos y a cada uno de vosotros que nadie se le suban los humos a la cabeza, dice esta versión, por eso le dije en cuál estaba leyendo. Hermano amado, ¿en alguna oportunidad se le han subido los humos? Y se ha sentido superior a los demás, ya sea por el privilegio, por lo que sabe, por lo que tiene, por lo que puede enseñar, porque a veces, quítate de allí, no puedes hacer lo que yo sé. Sino que dice que cada uno se estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Entonces, el hecho de que usted hoy venga y se siente delante de nosotros para que nosotros expongamos una palabra, pues yo no le estoy diciendo que usted no tiene identidad. Usted vino porque está buscando de la palabra de la misericordia del Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces mire, en el libro del Cantar de los Cantares hay una mujer que nos muestra a un grupo, y aquí yo le puse la novia, ¿verdad? Pero dice que ese grupo de igualmente tenemos que prepararnos para recibir el galardón que Él nos quiere dar. Y entonces vemos cómo en este versículo le dice en el capítulo 2 del 2:1 de Cantares, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles.
Y entonces empieza a decir en el verso 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Entonces, mire, a veces dice que la rosa de Sarón y el lirio eran plantas que se producían en cualquier parte del terreno, eran como las florecitas que vimos ayer camino al parque donde fuimos, ¿verdad? Que crecen ahí y nadie les da importancia, ¿verdad? Así era el lirio de Sarón y la rosa de Sarón y el lirio de los valles. En ese lugar eran plantas comunes, ¿verdad? Eran cualquier lugar y no tenían nada especial. Pero entonces el Señor ve cómo nos compara aún con esas florecitas tan lindas que vimos, ¿verdad? Sí. Pero a veces también ese es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, que no nos damos un valor. Y Dios dice que te escogió desde los lugares celestiales para venir a llamarte en este tiempo a que seas hijo de Dios. Y por eso es que la bendición que cuando nosotros reconocimos a Jesús en nuestro corazón, le abrimos nuestro corazón y empezamos a ser nuevas criaturas en Él. Entonces, por eso la llenura del Espíritu Santo, si usted no la tiene o no tiene la manifestación del hablar en otras lenguas, búsquelo, amado, ¿sí? Para que usted pueda reflejar y sepa que así como el Señor le estaba diciendo, yo soy la rosa la rosa de Sarón y el lirio de los valles, que aunque nosotros nos sintamos insignificantes, Dios nos hizo diferentes. Sin embargo, ya iba avanzando esta mujer, bueno, reconociendo aún su estado. Y dice, soy morena pero preciosa, oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de cedar con las cortinas de Salomón. Y entonces en el verso 6 dice, no os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo y me pusieron a guardar las viñas, y mi propia viña no guardé. Entonces muchas veces nosotros podemos reconocer nuestro estado de imperfección, amado hermano, porque ella se me diría, mire, si estoy negrita, ya estoy bien quemada. El mundo me pisoteó mucho, porque así venimos cuando, o usted vino así nítido, ¿verdad? Cuando vino al Señor. No, veníamos en estados calamitosos muchas veces, arrastrados por el mundo, por las situaciones o las circunstancias que pudimos haber vivido. Y entonces esta mujer estaba diciéndole a los demás, mira, yo soy morena, yo soy negrita, yo no tengo mucho valor. E incluso me he preocupado por los demás, pero nunca me preocupé por mí misma. ¿Sí? Entonces empieza a decir, bueno, tuve la necesidad de hacer otras cosas, pero lo mío nunca me ocupé de mí misma. Entonces hoy, como hablando de la identidad, pues ocúpate de ser quien tú eres, a quien Dios te ha llamado a ser, amado. Pero dice que a la vez era codiciable para el Señor. Nosotros somos codiciables, por eso la Biblia dice que no, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento en Cristo Jesús. Entonces mire cómo va avanzando. Y en el capítulo 7 y verso 10 dice, yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Entonces mire, amado hermano, esta mujer fue evolucionando, así como usted y yo debemos de evolucionar en saber quiénes somos. Quizá al principio no nos sintamos como muy encajados en un grupo, o no se sintió usted muy encajado cuando vino y conoció a Jesús, pero luego el Señor a través de la palabra fue reconociendo en usted haciéndole ver sus imperfecciones, pero ahora usted le puede decir, yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Amén. ¿Sí? Dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, dice la otra versión. Entonces,
podemos ver que el conocimiento de sí mismo ya va progresando. Entonces, amado hermano, la parte de la identidad que nosotros tenemos que trabajar es involucrarnos en leer la palabra, en buscar los discipulados, buscar la enseñanza doctrinal, para que nos vayan equipando y haciendo personas diferentes. Y entonces en esto podemos saber y comprender que es el Señor el que tiene su contentamiento en nosotros, amado hermano. Porque tú quieres que el Señor te vea de cerca, ¿no? Y no que te vea de lejos. ¿Sí? Tú cuando te acercas a la comunión del Señor, tú vienes y le dices: Señor, tenme de cerca, Señor. Que sea aquí cerquita de mi corazón. Pero al altivo, al orgulloso, dice la palabra, Dios lo ve de lejos. O sea, sí lo mira, pero de lejos. Yo quiero que me veas de cerca a Él, hermano. Entonces sigamos acá. Santo Dios. Y mire, Cantares 8:10, esta mujer es impresionante. O sea, a través de la palabra usted se da cuenta de que al principio ella no tenía valor, como muchos de nosotros venimos al Señor, o quizá en este momento se puede sentir. Pero en Cantares 8:10 dice: yo soy una muralla y mis pechos como torres. Entonces fui a sus ojos como quien halla la paz. Entonces se evidenció el progreso que había tenido, al grado que ahora sabe quién es y tiene identidad, y que puede también no solamente alimentar a otros espiritualmente hablando, sino también ella puede decir: bueno, yo soy una muralla. O sea, yo soy una muralla, a mí nadie me puede botar. ¿Qué te ha botado a ti, hermano amado? A veces el no tener identidad de hijo de Dios nos puede botar y nos puede hacer caer, hermano amado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tú le vas a decir: yo soy de mi amado, yo soy una muralla y mis pechos como torres. Esas murallas, esos pechos que pueden alimentar. Tú puedes extender la mano al necesitado, al hambriento, a aquel que está desfalleciendo. ¿Sí? Entonces, mira, esta mujer me impresiona. Pero hay otro caso, y usted creo que se lo sabe muy bien. En la Biblia encontramos el caso del hijo pródigo, quien después de haber salido de su casa, salido del gobierno de su padre, vivió perdidamente y malgastando. A veces, hermano, aunque esté aquí en la iglesia, usted puede andar como el pródigo en la calle, malgastando lo que Dios le dio, desperdiciando los dones y los talentos que Dios puso en su vida, solo porque no hacen lo que usted quiere. Y entonces y llegó hasta el punto de andar revolcándose con los cerdos. Y aquí, para que no diga que no está en la palabra, en Lucas 15:20 dice: y levantándose fue a su padre, y todavía estaba lejos, y su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, mire, amado hermano, llegar hasta la condición de comer. ¿Qué comen los cerdos? ¿Qué les dan a los cerdos, amado? Desperdicios, lo que sobró de la comida de los demás. O sea, él ni siquiera los desperdicios dice que le dan. No, eso es para los cerdos, no es para ti. Y llegó a sentir hambre. Y llegó a sentir hambre porque perdió su identidad. Y entonces él perdió su identidad porque ya no se creyó hijo. Pero hay hijos que pierden su identidad aún estando en casa, amado hermano. Por eso trabaja en lo que Dios te ha dicho que hagas, amado. Y entonces después se consideró un esclavo. Pero cuando va de regreso, Dios no lo desecha. Dios no lo desecha ni le dijo: ay,
No le dijo, ay, vení pues papadito, porque olé feo, porque así olemos cuando hacemos cosas malas, ¿verdad, hermano? Sí. Entonces, sino que dice que corrió, pero mire pues, a los hijos no se les busca en la posilga. Sí, porque dice que él salía todos los días y esperaba, a ver si aparece mi hijo. Y seguramente en esas salidas él vio que de lejos, a una distancia prudente, y entonces sí corrió. Hoy el Señor te está esperando, amado hermano, para que te reconcilies con Él, para que te acerques a Él y que le digas, sí, Señor, mira, metí la pata. Y no solo la pata, Él se revolcó todo. Pero no te dejes acusar, porque aquí no estamos para acusar a nadie. Porque, mire, amado, en la iglesia a veces existen hermanos que no se consideran hijos de Dios. Pero Dios viene hoy a decirte, tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Así como le dijeron a esa mujer, siéntete hijo, disfruta tu casa. Mire, usted en su casa, ¿qué hace, hermano? Usted, no, yo no le digo que se venga a quitar los zapatos aquí, ¿verdad? Pero usted llega, se quita los zapatos, se pone cómodo. Siéntase cómodo en su casa, esta es su casa, ¿sí? Salude a los hermanos, conviva con ellos, y qué bendición es eso. Amén. Entonces, pero de la misma forma, Dios lo recibió con amor. El Padre lo recibió con amor. Dios quiere sanar nuestra alma para que comprendamos cuál es la identidad de hijos. Déjate curar, déjate sanar, déjate, así como aquel samaritano dice que estaba a la orilla del camino, pero llegó alguien y lo levantó y se dejó sanar. Déjate sanar. Si hay alguna herida en tu corazón o alguien te hizo algo, acércate con tus pastores. Sí, y aquí ustedes tienen, los jóvenes tienen la bendición también de tener pastores jóvenes, sí, que le pueden hablar en su mismo idioma, pues, ¿sí? Mire, Moisés fue otro. Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón ordenó a su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Entonces, a consecuencia de este problema del problema que tuvo, seguramente Moisés escuchó en el vientre de su madre, desde el vientre de su madre, que estaban matando a los niños varones, ¿verdad? Y a veces nosotros también tenemos esa falta de identidad por lo mismo. Pero eso decían, había un decreto de muerte para los niños varones que nacieran. Pero en Éxodo 3:10 dice, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y a sacar los hijos de Israel de Egipto? Entonces, a consecuencia de los problemas de la niñez, muchas veces nosotros no nos podemos desarrollar ya cuando somos adultos, hermano, porque nos marcaron quizá o nos dañaron la identidad de hijos, o nos dañaron nuestra propia identidad, y entonces Moisés se sentía incapaz. Yo no sé qué trato te dieron en tu niñez. Quizá fue un trato amoroso, o quizá fue un trato duro, y esa dureza te marcó el corazón, ¿verdad? Esa dureza te marcó el corazón a tal punto de que entonces, como Moisés, te mandan a hacer tareas y no las puedes hacer porque dice, ay, yo no puedo. Yo en alguna oportunidad le decía que a veces los padres, en el ánimo muchas veces de ayudarlo a uno, como que en lugar de ayudarlo, mejor, más bien lo estropean, ¿verdad? Porque nosotros éramos 5 hermanos
Y entonces mi papá decía, bueno, los 3 mayores, y yo soy la tercera de los 5, estoy en medio. Entonces decía, los 3 mayores van a hacer tal cosa, pero los 3 menores no pueden hacer nada. Y entonces decía, aunque son palabras, le fallan la identidad a uno, o sea, se la dañan, ¿verdad? Y entonces tú no puedes porque no eres como los mayores. Tú quédate aquí porque eres de los menores. Entonces yo a veces no sabía dónde estaba, si era de los mayores o de los menores, ¿verdad? Entonces a veces nos excusamos en las tareas, parecen demasiado difíciles porque no le dijeron a uno, pues dale, vas a poder hacer esto, vas a poder hacer lo otro. O incluso, ¿verdad? A los hijos uno los daña. No, si no te llevo, no vas a ningún lado porque te puede pasar algo en el bus. Y entonces estamos marcando la identidad de los hijos. Bueno, y que si le pasa, ¿qué? Va a tener que aprender, ¿no? ¿Sí? Pero entonces a veces esas circunstancias nos impiden a que hagamos algún tipo de actividades solos y que nos desarrollemos. Sin embargo, en lo cristiano Dios nos ofrece recursos al igual que lo hizo con Moisés, pero no debemos de ocultarnos detrás de nuestras deficiencias, amado hermano, sino que tenemos que mirar más allá de lo que Él nos dice. Si Dios te ha mandado a hacer tareas, quizá aquí hay hospitales y Dios te ha dicho, ve y evangeliza en los hospitales. Y dice, ay no, si a mí me da vergüenza hablar. Si Dios te ha dicho que tienes que hablarle a tu vecino del Señor y tú dices, ay no, pero es que Él ha escuchado los gritos que yo doy, ¿verdad? Entonces a veces por esas mismas deficiencias que nosotros consideramos o que nos dijeron, entonces no permitimos que Dios nos use. O los mismos talentos que como decía el pastor, ¿verdad? A veces por sentirnos superiores, es que yo sé mucho. Hermanos, si lo que Dios te ha dado es para Él, para glorificar su nombre. Mire que otra persona aquí, un Onésimo. Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Usted sabe que el que estaba ahí en la prisión era Pablo. Y a él lo metieron a la cárcel por estar predicando el evangelio del Señor. O sea, él no tenía como que la razón para estar en ese lugar, pero yo digo que Onésimo tal vez sí, ¿verdad? Tenía su deuda que pagar, ¿verdad? Y Onésimo quiere decir útil y provechoso. Y a veces por esa falta de identidad de nosotros, nos sentimos inútiles y que no somos de provecho para nadie. Entonces, este hombre dice que le dijo, ve, ahí te mando a este mi hijo, ahí te mando a este que me ha servido acá. Y quizá Filemón le dijo, pero ese me hizo una trastada así mera fea, ¿verdad? Pero le dijo, antes, en otro tiempo te era inútil, pero ahora te es útil. Quizá antes tú eras inútil para hacer algunas cosas, amado hermano, pero Dios hoy te ha llamado para que seas útil, para que te sientas útil, tanto en tus actividades seculares como también en tus actividades en la obra del Señor, amado hermano. Y que no sea por los problemas de tu niñez que tú hoy te sientas inútil, sino ve, ministrate y dile, a mí me inhabilitaron mis manos para hacer toda obra buena. O por dardos o por mentiras del enemigo en el nombre de Jesús. Y que muchas veces vienen a nosotros, ¿verdad? Que el Señor reprenda a esos pensamientos, amado hermano. Por mentiras, porque te dijeron eres inútil.
pero Él sabe que somos útiles para Él, porque Él roció su sangre preciosa en nosotros y nos hizo, como dice su palabra, aptos para toda buena obra. Amén. Mire este hombre, Saúl, y yo se los estoy mencionando porque usted puede leer su historia en la palabra. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 21, dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me hablas de esta manera? Entonces, el proceso que Dios hizo en este rey para establecerlo como rey de Israel, pues a pesar de la palabra, a pesar de que ya Dios le había dicho: te he llamado como rey. Y a veces decimos, así como dijo Saúl, ¿verdad? Mira, Señor, pero yo soy de, no sé de dónde aquí, ¿verdad? Pero yo soy del pueblito, ¿verdad? De Puebla, ¿verdad? Y aquí soy del sector donde están las casas más pobrecitas, ¿verdad? De los multifamiliares, ¿verdad? De ahí donde no hay mucho. De ahí te llamó el Señor. Y tú eres para Él establecido como rey y sacerdote, porque así dice la palabra. Y entonces a veces nos sentimos tan indignos que Dios nos haya llamado. No, hermano, desarróllate en el llamado que Dios te hizo. Desarróllate en los dones y en los talentos que Dios te dio. Porque mira, amado, en el capítulo 10 y verso 1 dice: tomó entonces Saúl la redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Este hombre no tenía identidad, ya que al momento de ser reconocido por todo un pueblo, se escondió. En el verso 9 dice: y sucedió que cuando él volvió la espada para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Entonces, por más que te escondas, amado hermano, por más que si Dios te llamó, yo así les digo a los hermanos, espero que usted no se enoje conmigo, ¿verdad? Si Dios te llamó, Dios te va a ir a traer. Si tú te haces reacio, así que no quieres hacer nada, Dios te va a ir a traer con lazos de amor o arrastrado. Con lazos de amor o arrastrado. Porque dice la palabra que el Señor puede arrastrar, hermano. Entonces, hoy, ¿cómo quiere usted, hermano? ¿Cómo quiere? Con amor, ¿verdad? Es más fácil, porque yo digo que así lo llevan así arrastradito a uno, ¿verdad? O sea, jaladito, pero arrastrado, uno se raspa, se lastima. Entonces, yo por la buena, papá. Yo también, diga usted, ¿verdad? Entonces, porque fíjese que ahí mismo en el capítulo 10 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Entonces este hombre, a pesar de la condición que él tenía, dice la palabra que él profetizó. Y también lo que le acabo de leer, Dios le cambió el corazón. Dígale usted al Señor: Señor, cambia mi corazón, Padre. Sí, mi corazón está duro, está feo, no quiere nada, Señor. Pero dice que cuando llegaron a la colina, aquí un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él
con gran poder, y profetizó con ellos. Entonces Dios en su misericordia vio a Saúl, a pesar de sus limitaciones, a pesar de que cuando lo andaban buscando, ¿dónde está Saúl? Porque hay que ungirlo, hay que hacer algo con él, tiene que gobernar. Y él se escondió. Quizá te estás escondiendo del Señor, pero Dios te ha ungido. Dios te ha ungido para que tú puedas hacer lo que Dios te dijo que ibas a hacer, para que puedas formar lo que Dios quiso o ha querido que tú formes, amado hermano. ¿Sí? No que no tengamos errores, ¿verdad? Porque cometemos errores, pero mire en el verso 22, volvieron pues a inquirir del Señor: ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió: he aquí, está junto al bagaje. A pesar de lo que le leí, porque esto está en el capítulo, mire, está en el capítulo 10 y verso 10. Desde el principio, desde el verso 1, lo ungió el Señor. En el verso 6 dice que vino el Espíritu Santo a él, ¿verdad? El Espíritu del Señor vino sobre él y le dijo que iba a profetizar. En el verso 9, Dios le cambió el corazón. En el verso 10 empieza a profetizar. Sí, y en el verso 22 se va a esconder. Se va a esconder. Y le dice, sí, volvieron pues a inquirir del Señor: ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió: aquí está escondido junto al bagaje. O sea, fue el Señor el que le dijo: vayan a buscarlo. Ahí está detrás de las provisiones que llevan los reyes. Ahí se fue a esconder el cobarde. El Señor te va a descubrir, hermano, si tú no quieres. Entonces, en lugar de pasar al frente, se escondió. A veces nos escondemos de las actividades importantes o las responsabilidades importantes que tenemos el Señor, porque tenemos miedo al fracaso. Pero si Dios te llamó, Dios te va a respaldar, amado, porque Dios no es hombre para mentir, dice la palabra, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque si Dios nos llamó, Él nos va a sostener y nos va a auxiliar y nos va a respaldar. Entonces prepárate, hermano amado, porque el Señor trae nuevas responsabilidades para tu vida y además te va a dar la provisión que tiene para ti. Mire, este otro hombre, como que solo cobardes, ¿verdad, hermano? Y están en la palabra, como usted y como yo en alguna oportunidad también, amado hermano. Jueces 6:11 dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Igual, ¿verdad? Y escondido, valiente pero escondido. Y entonces dice el verso 3: entonces Gedeón respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? Y a veces eso le decimos nosotros al Señor, ¿verdad? Ay, Señor, pero si tú eres mi Padre, ¿por qué me está pasando esta situación? Y entonces le dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Verso 14: y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Verso 15: y el Señor respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces este es otro caso similar al de Saúl, amado hermano.
este hombre estaba escondido de los madianitas y estaba escondiendo el trigo en el lugar. Y entonces se pregunta, ¿y con qué voy a salvar al pueblo? Porque mi familia, mi padre, mi casa, o sea, es la más pobre. Es decir, que la identidad de este hombre dependía de las cosas materiales. Y muchas veces eso daña nuestra vida. Y entonces cuando viene muchas veces la escasez, entonces pensamos que no tenemos propósito en Dios. Por eso te digo que el propósito de Dios no depende de las circunstancias económicas que tengamos, sino de aquel que nos llamó, del que nos sostiene con brazo fuerte. Amén. Jueces 6:34. Le voy a leer desde el 18. Como usted trajo Biblia, empiece a leer desde Jueces 6:18. Y le dijo: te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Y no que no tenía nada, pues. Sí, porque así dijo: ay, yo soy pobrecito, no tengo nada que dar. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de una efa de harina, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero. Y se lo llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Verso 21, entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Y al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ay de mí, Señor, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Entonces mire, es necesario que venga el ángel del Señor y queme toda carne de nosotros, hermano, y que podamos ver la gloria del Señor, porque en el verso 34 dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y este tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle, y no antes había dicho que no podía. Entonces es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos haga aptos, hermano amado. A veces Dios nos está hablando y mostrando su poder en nosotros, pero nosotros seguimos siendo incrédulos también, porque este hombre le dijo: vaya pues, Señor, si tú me estás llamando, entonces mira pues, y lo puso a prueba al Señor, ¿verdad? Le dijo: mira pues, pongo este vellón que se moje alrededor, pero lo que está dentro no. ¿Sí? Y Dios lo hizo. Y entonces le dijo: ay no, pero todavía me falta algo, fíjate, Señor, como que no me da clic, porque así decimos nosotros, ¿verdad? Es que no me hace clic. Como que no me hace clic, le dijo Gedeón. Entonces mira pues, ahora al revés, que se moje lo de adentro y lo de afuera no. Y el Señor, ve que el Señor tiene paciencia con nosotros, ¿verdad, hermano? Porque a veces así somos. Entonces no seamos incrédulos, sino creyentes, dice la palabra. Mire esta otra iglesia, la iglesia de la Odisea. Tenía una identidad equivocada, como muchas veces nosotros la hemos tenido, o yo por lo menos, ¿verdad? Apocalipsis 3:17, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Entonces, amado hermano, el problema de una identidad menor de la que se debe obtener, no debemos de tener un problema de identidad menor, sino que seamos
la realidad en Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña lo que es dañino, porque muchas veces es necesario que nos humillemos delante de Él. ¿Sí? Y que le podamos decir al Espíritu Santo que sane nuestra alma para no estar por debajo de nadie ni por encima tampoco, sino que alcancemos la justa medida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Y mire, yo ya le dije que esta mujer es mi preferida, ¿verdad? Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces esta mujer era definida, tenía identidad, ¿verdad? Tal vez una identidad equivocada, porque dice que era de un pueblo moabita, que era un pueblo de maldición, pero ella supo y conoció quién era el Dios de Noemí, y entonces dijo: bueno, yo no me quedo, yo me voy con él, dice el canto, ¿verdad, amado? Y entonces dice: a donde tú vayas, iré yo. Y en el verso 22 dice: y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces la identidad de ella, como le decía, era que era moabita. Y a lo largo, cuando usted lee el libro de Ruth, aparece Ruth la moabita, ¿sí? Ruth la moabita, Ruth la moabita. Pero cuando a ella le preguntan, y ella tomó una decisión un día: bueno, a mí ya no me van a decir, yo no sé qué sobrenombre tienes tú, o te pusieron en el mundo, amado hermano, o qué forma de expresarse de ti, ¿verdad? Porque a veces, así como a Jacob, ¿verdad? Jacob el engañador, Jacob el transero, Jacob el que presta y no paga, ¿verdad? El usurpador, el engañador, pero quizá ese era nuestro apelativo. Pero hoy en Cristo Jesús tenemos una identidad diferente. En Ruth 3:9 dice: y él dijo: ¿quién eres? Y entonces aquí ya no le dijeron: soy Ruth la moabita. Ella no contestó. Ella adquirió una identidad. Ella adquirió una identidad en Cristo Jesús. Y ella respondió: soy Ruth tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces, amado hermano, esto lo logró ella a través de la comunión que tuvo con los empleados de Booz, ¿verdad? Porque le decían: bueno, ¿y quién es esa? Esa es Ruth la moabita. Pero después ella supo cómo era ser la sierva. Y entonces dijo: bueno, me voy a ir a refugiar con ese pariente cercano que me va a redimir. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ampararnos bajo el manto del Señor y decirle: Señor, cúbreme, Señor, rodéame tú, y que tú, así como Ruth, adquieras la identidad de hijo, amado hermano. Porque para finalizar, y yo quiero orar, yo te puse aquí tu nombre y que tú digas: yo soy tu siervo. ¿Cuál es tu nombre? Ana, Noemí, Ruth, Luis, Juan, Pedro. Yo soy tu siervo. ¿Sí? Amén. Pero entonces no perdamos la identidad. Entonces que podamos decirle: Señor, heme aquí. A lo que tú digas, Señor, porque yo tengo identidad de hijo. Pero si tú no has sentido que tienes identidad de hijo, pues hoy es un buen día que tú le puedas decir: Señor, yo he sentido que no tengo identidad de hijo. Quizá hay alguien aquí que necesita reconciliarse con el Señor,
porque no tiene identidad de hijo, y que le pueda decir: Señor, yo quiero llamarme tu hijo, Señor, porque así como el pródigo dejé perder mis derechos de hijo, y hoy quiere el Señor venir a revestirte de una nueva vestidura. ¿Habrá alguien, amado hermano, que no se siente hijo, que necesita reconciliarse con el Señor en esta mañana, que pueda acercarse? ¿Necesitas reconciliarte con el Señor hoy? ¿No hay nadie? Pero hoy el Señor te está llamando para que seas hijo, para que le puedas decir: Señor, yo me quiero sentir hijo tuyo, Padre. Y canamastore que no mastore kendo, ira mamastore que no mastoquendo. Quizá te hicieron perder tu identidad, pero hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está atrayendo con lazos de amor y de misericordia, y te está diciendo: hijo mío eres tú. Y candara masure que no masto. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están estos hijos, Señor, que quizá o no les trabajaron su identidad, o quizá no se han sentido parte, pero hoy los vengo presentando delante de ti, Señor amado, para que puedan sentirse hoy hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Ibra mamastore que no mando. Pero quiero llamar a otro grupo también. Quizá te dañaron la identidad en tu casa y ahora no sabes distinguir. Ahora no sabes distinguir en cuál es la identidad. En el nombre de Jesús, acércate, amado hermano. Hoy en el nombre de Jesús te vamos a desatar, te vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Quizá los malos tratos, quizá aquellas situaciones o circunstancias que consideraste te dañaron, amado hermano, pero hoy el Señor te está llamando a que seas un hijo verdadero en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Siéntete amado. Hoy el Señor ha venido para decirte que eres amado, que el Señor no te dejará ni te desamparará, que Él te está llamando hoy en el nombre de Jesús. Hermano, no seas indiferente a la palabra. Aprecia la palabra que se te es dada para que tú puedas sentirte hijo amado del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta hora, Señor, ministrando los corazones de tus hijos, Señor, para que puedan sentirse amados y restaurados por ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y candara masure kendo. Padre, llénale su corazón, hazlo sentir, Señor, que eres con una identidad propia en Él, en el nombre de Jesús. Y candara masure que no mando. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, y llénales de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y canamastore que
Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga, Padre, esa sanidad a nuestras almas, Padre, de aquellas áreas, Señor, que todavía están dañadas. Hoy las rendimos a ti, Padre, para que venga la sanidad completa a nuestras almas, Señor. Que venga la verdadera identidad, Señor, a nosotros, Padre. Que sean sanadas aquellas áreas, Señor, que fueron destruidas por una mala paternidad, por una mala maternidad, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos recuerdos que todavía nos traen lágrimas, Señor, por favor, Padre, que hoy venga, Señor, esa sanidad, Señor, a mi corazón, a mi alma, aquellos pensamientos que todavía me aturden, Señor, del daño, Señor, por favor. Hoy quiero tener la identidad de hijo, la identidad de hijo, porque somos tus hijos, Padre. Somos tus hijos. Queremos estar cerca de ti, como un hijo que se acerca confiadamente a papá, como un hijo que se acerca confiadamente a recibir la bendición, como un hijo que se acerca confiadamente a buscar a papá, a buscar un abrazo, a buscar una palabra de regocijo, una palabra de aliento. Hoy estamos acá estamos tus hijos, Señor, acá estamos tus hijos, Padre, y yo sé que tú estás obrando en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.